Ujú. Ok. Sí, al centro. Sí, gracias. Hermanos y hermanas, buenos días. Gracias a Dios porque ustedes pueden unirse a esta clase de escuela dominical virtual vía Facebook en el estudio del libro La Biblia a través de los ojos de Juan Wesley. En el primer capítulo estamos estudiando el tema general, la creación de Dios, y hoy tenemos la oportunidad y la bendición de escuchar a nuestro hermano Gerardo Moreno Hernández con el estudio Dios, creador del mundo. Sin duda seremos bendecidos y seremos edificados y afirmaremos también nuestra esperanza en esta palabra que siempre nos alimenta y nos edifica. Que Dios les bendiga. Adelante. Gracias. Buenos días, hermanos. Es un privilegio el poder estar en este espacio, en este lugar y en estas condiciones que actualmente ahora tenemos. Pues es un privilegio finalmente el poder tener este espacio de charla, este espacio de comunión, este espacio en el que podemos aprender y no extraviarnos o desconectarnos de nuestra enseñanza bíblica, de lo que es la escuela dominical en este formato y en este esfuerzo que hace la iglesia de Gante para poder tener estos espacios de escuela dominical. Y bueno, vamos a continuar con la clase 2 de este estudio, que se inició este estudio, la Biblia, a través del pensamiento wesleyano, y ahora nos corresponde estudiar el tema Dios, creador del mundo. Es evidente que el tema es un tema basado en el Antiguo Testamento, concretamente en el Génesis, y el énfasis de esta clase va a ser de acuerdo a las preguntas que nos hace el autor al final de la clase. El énfasis va a ser sobre la mayordomía, sobre el cuidado y el impacto que nosotros tenemos desde que el Señor, nuestro Dios, nos coloca en el lugar del mayordomo. El mayordomo es una figura interesante en el pensamiento cristiano y es muy utilizado por el Señor Jesucristo. Y es muy utilizado también en las pláticas y en nuestra charla ordinaria de los temas cristianos sobre la mayordomía. El énfasis será en esta parte en la perspectiva de Dios como creador de todo, en el sentido de que usted y yo somos mayordomos de esta creación de Dios. Y entonces el mayordomo, hermanos, es de manera sencilla alguien que utiliza las cosas de otra persona que es el dueño, pero el mayordomo no es dueño de ellas, las puede utilizar, las puede disfrutar, pero no es dueño de ellas y como tal las debe de cuidar con responsabilidad y con una seriedad que va más allá en la perspectiva, fíjense hermanos, en la perspectiva wesleyana, va más allá del concepto de la naturaleza, sino va más allá también la mayordomía hasta el aspecto del cuerpo, del mismo cuerpo de una persona, de nosotros mismos como persona, y
de todo lo que nosotros implica, ya sea como persona física, pero también en la parte abstracta, en la parte intelectual, en la parte emocional, en la parte de los talentos. Todo eso también implica la mayordomía y finalmente nosotros también somos parte de la naturaleza y parte de la creación del Señor. Y bueno, es importante también, hermanos, en este momento, ubicarnos en el contexto de la creación. El Génesis es prácticamente la cosmovisión del pueblo judío en torno a cómo conciben la creación de todo lo que existe. El Génesis es un texto, ustedes lo conocen perfectamente, en cuanto a cómo inicia las palabras de la creación de todas las cosas de la naturaleza. Sin embargo, el Génesis, hermanos, es un texto joven comparado con otros textos, con otras tradiciones y cosmovisiones de la creación del planeta. El pueblo judío es un pueblo joven, hermanos, un pueblo joven que más o menos se va conformando. Fíjense, la salida del pueblo de Egipto, la salida del pueblo hebreo de Egipto está más o menos calculada por análisis que se hacen de los reyes de Israel, y haciendo cálculos se entiende que es para aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense para que vean la dimensión del tiempo y el espacio. Si estamos hablando que 1500 años antes de Cristo sale el pueblo hebreo de Egipto, entonces el texto del Pentateuco, atribuido a la tradición judía que atribuye la autoría a Moisés, se estaría escribiendo aproximadamente como en el año 1200 o en el año 1000 el texto del Génesis. Pero cuando yo digo que el pueblo es joven, imagínense ustedes, hermanos, imagínense ustedes si yo les dijera que Abraham, el patriarca Abraham, sale de Ur de los Caldeos, una ciudad mesopotámica, cuando toda la cultura mesopotámica, hermanos, lo que es Sumeria, los acadios, tienen una antigüedad de 3000 años antes de Cristo. Sin embargo, hay pueblos todavía anteriores a Mesopotamia, que estamos hablando que podemos hablar de 7000 años antes de Cristo, 7000 años antes de Cristo, cuando ya estaban los pueblos mesopotámicos. Actualmente, tal vez por la pandemia, se perdieron ciertas noticias importantes en historia, pero en este año se descubrieron ciertas ruinas en China que van a cambiar la historia de todos los libros de historia del desarrollo de la humanidad. Los van a cambiar porque ahora parece que en la historia nos decía que los pueblos chinos y los pueblos sumerios iniciaron aproximadamente y tenían la misma época. Con estas ruinas que encontraron en China, parece que le atribuyen 2000 años antes todavía los pueblos chinos a los pueblos mesopotámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando ya casi de 10.000 años antes de Cristo, cuando empiezan a generarse las culturas. Los pueblos mesopotámicos empezaron a generar también sus escritos y sus culturas, y por eso el Génesis tiene un gran parecido a muchas narraciones sumerias, concretamente de un personaje, concretamente de también tienen su cosmogénesis, las culturas mesopotámicas, 3000 años antes de Cristo. Hay un personaje famosísimo que se llama Gilgamesh, y de ahí también el Génesis toma muchas cosas sobre elementos culturales de cómo dieron los pueblos la creación del planeta. Entonces el Génesis es un libro joven, 1000 años antes de Cristo. Es un libro joven. Entonces tiene mucha semejanza a otros textos que le precedieron y que fueron entonces formativos de mucha información que hay.
Entonces, para no perdernos en ese espacio del tiempo y en el tiempo y en el espacio, para no perdernos en eso, tenemos que ubicar cuál es la esencia y la verdadera importancia de toda esta información que nos da el Génesis. Y la importancia que yo puedo destacar y que les sugiero reflexionar es no precisamente el detalle de cómo fue la creación, sino que Dios es creador de todo. Pareciera de una forma dogmática, pero lo podemos entender así para no perdernos en este espacio temporal y ubicarnos entonces cuál será la trascendencia del Génesis. Y entonces la trascendencia del Génesis, hermanos, viene a ser la fuerza y la seguridad que nos da de que Dios es creador de todo. Yo pudiera decirles, para amarrar nuestro pensamiento cristiano y para amarrar y darle solidez a nuestra perspectiva y a nuestra forma de analizar el texto bíblico, que nosotros también pudiéramos considerar nuestro Génesis cristiano, y nuestro Génesis cristiano vendría a ser el que está en el Evangelio de Juan 1:1, cuando dice, ustedes lo conocen, que en el principio era el verbo. En otras traducciones, recuerden, hermanos, que el Evangelio de Juan es un evangelio que se escribió en griego y era para los primeros cristianos que ya tenían una influencia griega. Entonces el Evangelio de Juan es el más teológico en cuanto a profundidad y en cuanto a influencia griega. Aquí debemos de recordar una frase y una expresión de San Pablo cuando dice, los judíos quieren milagros y los griegos quieren sabiduría. Entonces, el Evangelio de Juan 1:1, que en esta versión popular dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ese texto es absolutamente profundo, absolutamente teológico, absolutamente abstracto. En el principio era el verbo o en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Con eso nosotros podemos tener claridad de que en el inicio de todo, Dios estaba ahí y Jesucristo estaba ahí. Y hasta este versículo bíblico, hermanos, nos solidifica en este concepto y en esta perspectiva de lo que es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Queda claro entonces, hermanos, que Dios es creador de todo y Jesucristo estaba ya en esa creación. Las formas, los modos, los días, el espacio que nos dice Génesis, eso pasa a ser secundario. Y pasa a ser secundario porque habría otras informaciones que nos dijeran. Y entonces, hermanos, el libro de Génesis, que es la cosmovisión judía, no necesariamente es un libro de historia, no necesariamente es un libro de sociología, no necesariamente es un libro de biología. Para eso hay otras ciencias que nos dirán con precisión cómo se conformó y cómo se desarrolló la sociedad. Lo que podemos rescatar del Génesis es la creación es de Dios y Jesucristo ya estaba en esa creación de Dios. Si tomamos en cuenta el Evangelio de Juan 1:1, y fíjense, hermanos, que en esta parte filosófica también nosotros pudiéramos con claridad entender el pensamiento, los filósofos presocráticos, o sea, antes de Sócrates, hablaban de un movimiento inicial. Siempre se preocuparon los que buscaban el conocimiento desde la antigüedad y cuando va surgiendo la filosofía, siempre se buscaban cuál era el conocimiento o se crearon escuelas para obtener y llegar al conocimiento. Y bueno, el pensamiento presocrático, que eran varios filósofos de nombres mucho menos conocidos que Sócrates, Platón o Aristóteles, que tienen las tradiciones de las escuelas del conocimiento más
influyentes en la actualidad y en la filosofía, los filósofos presocráticos ya hablaban del movimiento inicial. Y bueno, y ese pensamiento presocrático del movimiento inicial, de cómo se creó todo, pues para mí, yo lo puedo interpretar que el Evangelio de Juan 1.1 nos está diciendo que desde el principio ya estaba Jesucristo ahí en esta creación de Dios. Y entonces, hasta la palabra, cuando dije ahorita del movimiento presocrático, el pensamiento presocrático que habla del movimiento inicial, hasta el texto que ustedes tienen normalmente en su Biblia, que va a hablar sobre el verbo, si lo viéramos hasta gramaticalmente, el verbo es la acción en una oración. Tenemos el sujeto y el verbo se refiere a la acción. Entonces, ahí hasta pudiéramos también nosotros disertar sobre cómo en el origen de todo está el Señor Jesucristo, está Dios, está la Trinidad como creadora de toda la naturaleza. Y entonces empiezo a tomar unas primeras conclusiones. La importancia y la creación de Dios que nos da Génesis 1.1 es, y en este caso, que estoy incorporando el Evangelio de Juan 1.1, que en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, que se refiere a Jesucristo. Entonces, desde ese momento estoy haciendo el énfasis de que el origen de todo y de toda la naturaleza, y nosotros como naturaleza, es de Dios, y Jesucristo ya estaba en esa creación. Las formas, los modos, los tiempos que nos va a decir Génesis 1.1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, puede ser un tanto cuanto especulativo, puede ser un tanto cuanto, no es tampoco la verdadera esencia o la verdadera importancia, porque habría otras ciencias que nos habrían dicho cómo se creó y se desarrolló el planeta. Entonces, ante esta creación de Dios, en esta perspectiva wesleyana, el autor y la invitación que nos hace el texto y la clase bíblica es que nosotros debemos de tener cuidado como mayordomos de la creación de Dios. Por ahí usted pertenece a una iglesia, que es la iglesia metodista. Usted pertenece a una iglesia que en su credo social tiene un apartado específico sobre el cuidado de la naturaleza. Ese credo social, si usted tiene la disciplina metodista de cualquier año, de que cada 4 años se hace, en cualquiera de sus contenidos de cualquier disciplina metodista, o la puede buscar por internet, busque ahí el credo social. Y en el credo social usted va a encontrar cómo la iglesia metodista tiene una responsabilidad social y considera dentro de su ámbito religioso, de su ámbito y de su pensamiento como una asociación religiosa, considera el aspecto del medio ambiente como una prioridad, como una cosa importante. Usted también debe de reconocer que al menos aquí en esta iglesia de Gante se han tomado medidas también ambientales. Por eso a la entrada del templo en algunos momentos se nos decía de buscar latas y buscar fichas y coleccionar ciertas cosas con este ámbito de cuidar el ambiente. Y entonces la responsabilidad de cuidar el ambiente es importante, hermanos, sí, pero también la responsabilidad de esta mayordomía no solo se va a concentrar en el ambiente, sino va a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros talentos. Hasta ahí, en la perspectiva wesleyana, se traslada lo que es la mayordomía. A veces, en la mayordomía, a veces pareciera que siempre son los bienes materiales. Y por eso a veces se nos habla cuando son aspectos de dar el diezmo, dar ofrendas, y se da entonces el enfoque de la mayordomía como para devolverle al Señor lo que nos da y tener esta actitud de gratitud de Dios por todo lo que nos da. Sí, porque todo es de Dios, sí, y por ahí va la mayordomía. Pero en el pensamiento de Wesley,
Hay una clase que usted, hay un sermón de Wesley que usted lo va a poder buscar en internet, que se llama El Buen Mayordomo. Y entonces en ese sermón del Buen Mayordomo, que es el sermón 51 de una colección, de una colección que se ha publicado en español de bastante circulación en las iglesias de habla hispana. Eh, y bueno, es el sermón 51, que se llama, ya les dije, El Buen Mayordomo. Ahí entonces el reverendo Wesley nos da una enseñanza de que la mayordomía alcanza todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todos nuestros talentos. Y no se refiere a los talentos bíblicos, se refiere a los talentos de poder hablar, de poder entender, de poder reflexionar, de poder analizar. También se refiere a las virtudes como en el sentido de cuestiones de conocimiento, de influencia, y llega a la conclusión de que el reverendo Wesley llega a la conclusión de que todo nuestro cuerpo físico es también creación de Dios. Y entonces tenemos una responsabilidad con Dios respecto a lo mismo. Y en ese sermón hay varias preguntas, hay varias reflexiones que hace el reverendo Wesley. Y entonces podemos concluir, hermanos, que no somos, de nosotros no somos nada, ni nuestros pensamientos, ni nuestro cuerpo, ni nuestros huesos, ni lo que tenemos en nuestra mente, sino todo es de Dios. Y hay una reflexión de Wesley que dice, cuando nosotros ya no estemos aquí, dejaremos de ser mayordomos y nos iremos con el Señor. Y entonces la mayordomía es una oportunidad temporal que Dios nos da mientras nosotros estamos aquí en vida, mientras nosotros estamos eh, en esta tierra, en el privilegio que nos da el Señor de vivir. Ahí somos mayordomos y todos somos mayordomos y todos somos entonces eh, responsables de lo que Dios nos ha dado. Pero fíjense, hermanos, es una reflexión que no es tan fácil de entender, sino tenemos que hacer una introspección y efectivamente reconocer que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Desde todas nuestras habilidades, desde todas nuestras fortalezas, desde todo lo que tenemos. Es bastante detallista el reverendo Wesley en este aspecto, y el pensamiento wesleyano es bastante detallista sobre todo lo que implica la mayordomía. Y entonces viene a ser todo lo que traigo puesto, lo que tengo en mi casa, lo que como, lo que digo, lo que pienso. Todo eso no es mío. Todo eso es de Dios en esta perspectiva wesleyana. Y les quisiera leer esta parte de este sermón wesleyano, que es el del buen mayordomo, para que entiendan la dimensión de lo que estoy diciendo. Y dice, nosotros tenemos estos bienes a nuestra disposición durante el corto e incierto tiempo que residimos aquí. Solo en tanto que permanezcamos en esta tierra, en tanto que este fugaz respiro permanezca en nuestra nariz, la hora se aproxima velozmente, casi la podemos tocar cuando ya nada podemos ser mayordomos. Al momento en que el cuerpo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ya no mantenemos esa categoría. Ha terminado nuestra responsabilidad de mayordomos. Parte de los bienes que nos fueron confiados ahora han llegado a su fin, al menos en lo que a nosotros concierne. Ya no somos responsables de ellos, y la porción que permanece no puede usarse ni mejorarse como antes. Y con esto, entonces podemos precisar que la mayordomía es un privilegio temporal, es una responsabilidad temporal. No somos dueños de nada. Y la creación que Dios nos ha dado, esta creación de la naturaleza, pues es parte de
es parte de este privilegio que, como dice el Génesis, que le dio esta tierra a la humanidad para que se enseñoreara sobre ella. Y pareciera que la palabra enseñoreara, en el que se utiliza en algunas versiones bíblicas, pareciera que es así como si fuera una palabra con mucha autoridad. Pero en el fondo es, sí, te di esta tierra porque eres el mayordomo de ella. Y entonces, hermanos, en estos tiempos modernos, usted también debe reconocer en esta parte del ambiente y la responsabilidad que tenemos sobre el medio ambiente. No solo radica en temas religiosos o no solo se puede ver desde ese tema. Usted también debe darse cuenta de cómo a lo largo del desarrollo de la humanidad, el ser humano ha impactado a la naturaleza de manera negativa. De tal forma es tan el impacto negativo del ser humano en la naturaleza que por eso se han desarrollado también hasta desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, determinados ordenamientos para intentar contener o intentar regular lo que es el impacto ambiental. Entonces, fíjese, es tan importante este tema ambiental que rebasa el aspecto religioso para tomar y llegar a acuerdos políticos. Hay varios tratados internacionales globales, es decir, de donde firman varios países, sobre la emisión de gases tipo invernadero, sobre el uso de ciertos recursos naturales, en sí sobre el impacto ambiental. Pero también hay regulaciones legales al respecto. También, por ejemplo, los tratados de libre comercio en todo el mundo también verifican y tienen ahí cláusulas en que las industrias deben cuidar el impacto ambiental. O sea, esto del ambiente y el cuidado de la naturaleza ha rebasado el espectro meramente religioso para tomar a otros aspectos. ¿Por qué? Porque ya se ven las consecuencias de cómo hemos sido. Y yo creo que todos debemos incluirnos. Todos hemos sido responsables de un daño ambiental que hemos hecho de una u otra forma. Hemos hecho un daño ambiental. Si usted se pone a pensar, hermano, desde que se origina el hombre, el ser humano, en las partes prehistóricas, desde que el hombre cuando van creando sus comunidades, y primero estaban en una cueva, pero luego iban creciendo y creciendo y creciendo, y ya no cabían en la cueva, pues se dieron a la forma de buscar cuevas más grandes, o bien se dieron a la tarea de moldear las cuevas a su tamaño, y entonces ya empezaban a picar piedra para hacer unas nuevas cuevas, o también empezaron también a generarse el consumo para crear su ropa, para poder comer. Pues ya no alcanzaba un mamut, sino tenían que matar 2 mamuts y 3 mamuts y 4 mamuts para poder satisfacer la necesidad de su ropa y de su comida. Y estoy hablando entonces del impacto ambiental. El ser humano es una persona que impacta el ambiente. El ser humano es una persona que tiene esta situación que de su propio desarrollo está impactando la naturaleza. Y entonces, por eso debemos de tener esa responsabilidad de nosotros con un pensamiento cristiano, nosotros con un pensamiento absolutamente en esta perspectiva de Dios, reconocer que tenemos una responsabilidad de cuidar la creación de Dios. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Porque la creación de Dios es divina. Porque la creación de Dios es perfecta. Y en esa perfección de Dios, también usted y yo somos parte de esa creación de Dios. Y también nosotros somos parte de esa naturaleza. Por eso, en esta mayordomía, nosotros somos corresponsables también de la naturaleza que Dios nos ha dado, pero también de nosotros mismos. Y entonces, hermanos, esto alcanza niveles complejos, alcanza niveles más
más abstractos y dejamos de ser tan simplistas en ver este tema. Yo los invito para que vamos a reflexionar sobre unas preguntas que nos dice el texto base de la clase, que algunas preguntas para reflexionar y discutir. Y dice, ¿qué significa para una persona cristiana ser mayordomo? Bueno, yo ya les dije en esta perspectiva wesleyana, ser mayordomo es que tú no eres dueño de las cosas, hay un Señor que es dueño de las cosas, y en este caso, Dios es el dueño de todas las cosas. ¿En qué forma podemos ser buenos administradores de la creación de Dios? Bueno, haciendo un consumo racional de lo que somos. En ese sermón de Wesley, nos está diciendo siempre y nos hace reflexión. En ese sermón que les dije del buen mayordomo, Wesley nos pregunta, ¿y para qué tenías tanta ropa? ¿Y para qué? ¿Y todo lo que comiste era precisamente solo para tu cuerpo? ¿O también comías comida, podemos decir, comida que no tenía alguna bendición para tu cuerpo? ¿Y todo lo que hacías era de bendición para los demás? Y se refiere a eso de la mayordomía. Entonces, ¿en qué forma podemos ser buenos administradores? Cuando somos de bendición para otros y cuando somos de bendición hasta para la propia naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos ser buenos administradores? Cuando usted sepa que es de bendición para otros, con sus talentos, con sus dones. Y me refiero no a los talentos espirituales, hermano, con sus talentos y habilidades. Como los hermanos que ahorita están aquí, que están apoyando, si usted no los ve, pero están en el sonido, están en la iluminación, están en una parte visual de las cámaras. Cada quien da su talento. Yo me sorprendo ahorita, digo, no lo puedo mencionar a todos, pero cada quien está haciendo una labor. En esa forma nosotros, así podemos vernos también. Yo no sé poner la cámara, yo no sé ni siquiera conectarme al Facebook, yo no sé cómo funciona esto del micrófono, pero hay alguien que lo hace. Ese alguien está haciendo una labor en esta responsabilidad, en este trabajo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo podemos ser buenos administradores? Cuando seamos de bendición para los demás con lo que Dios nos ha dado. ¿De qué forma podemos cuidar la creación en nuestros hogares y en nuestras iglesias? Ya le dije, usted es orgullosamente miembro de una iglesia metodista que desde su credo social tiene una responsabilidad ambiental clara y contundente. Y a niveles de acuerdos de las estructuras de la iglesia, en las conferencias anuales y en las 6 conferencias anuales, se toca el aspecto ambiental. Sí se han tomado políticas y directrices para tomar el aspecto del aspecto ambiental. Y bueno, en su caso, pues usted también tendría que tener ciertas regulaciones al respecto de cuidar el ambiente, cuidar la luz, cuidar el gas, cuidar estos recursos, porque finalmente hay un principio en el derecho ecológico que nos dice, tú tienes el derecho de usar todos los recursos naturales. Nada más acuérdate que hay alguien atrás de ti que tiene los mismos derechos que tú para usar los recursos naturales. Ese que les dije es un principio de derecho ecológico. El usar los bienes, el usar los recursos naturales, pero acordándote de que hay alguien atrás y va a haber generaciones que van a nacer que tienen la misma responsabilidad, que tienen el mismo derecho de utilizar los recursos naturales. Dice el texto, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos e hijas? Bueno, la iglesia aquí tiene una parte formativa, en su caso usted tiene también una responsabilidad formativa. En los colegios también, afortunadamente, hay una cultura formativa, esto de hasta están los botes de reciclaje, que el de aluminio, que el verde, eso es parte de una cultura. Entonces, en términos generales, hay un esfuerzo, al menos hay un esfuerzo educativo y formativo por muchos sectores que bombardean al ser humano en el aspecto de la responsabilidad que nosotros tenemos como el ambiente. Y dice, ¿tiene tu iglesia programa para reciclar latas y papel? Pues sí, sí lo ha tenido, a veces sí lo tienen, podemos decir que sí lo hay. Y entonces, hermanos, aquí podemos, estas son las preguntas que nos dice la lección, podemos ya ahorita repasarlas, ahorita las estuvimos reflexionando y bueno, vamos a ir concluyendo
la clase. eh, eh, y vamos entonces voy a tocar los puntos importantes. Usted es mayordomo de la creación de Dios. Usted y yo somos mayordomos de la creación de Dios. Esto quiere decir, no somos dueños de la creación de Dios. Y la creación de Dios es perfecta. Y la creación de Dios se sigue haciendo día a día. Usted podrá recordar cómo cuando inició esto de la pandemia, que cuando se ordenaron las primeras medidas en el mundo de que todo el mundo se alejara y se quedara en sus casas, en esos momentos, usted debe de recordar cómo en las noticias surgieron noticias de que se veían animales que ya no se veían en las ciudades, de que se veían en los mares animales que ya no se acercaban a las playas, que se veían animales que estaban saliendo. ¿Y todo a qué se debió? Cuando hay un reposo forzado de esta actividad humana con esto de la pandemia, usted puede ver, y yo sí lo pude reflexionar, cómo en ese momento pandémico del distanciamiento social que se ordenó, cómo la naturaleza, al menos eso se publicó y se veía en las noticias, cómo se veían animales en la tierra y en el mar que no se veían antes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos calmamos y si nosotros estamos en ese momento de poder bajar toda nuestra energía y nuestra inquietud, vamos a poder observar otra vez la naturaleza de Dios como es. Pareciera entonces, hermanos, que este momento pandémico es como un reposo que Dios nos dio y nos dice, a ver, humanidad, esténse tantito quietos. Y así fue. Ricos, pobres, naciones ricas, naciones pobres, naciones industrializadas, naciones sin industria, todos quietecitos. El Señor, creador de la naturaleza, se impuso, se impone y nos recuerda, ¿sabes qué? Ustedes están por abajo de mí. Yo soy el Señor. Ese es el Señor, Dios creador de todo. Y entonces, esa es la primera conclusión. Nosotros somos mayordomos. Podemos usar las cosas y debemos cuidarlas, pero tienen una creación divina. Esa creación, segunda conclusión, esa creación es divina y no porque lo diga el Génesis concretamente, porque ya les dije que el Génesis es un texto joven y habría textos más antiguos, de 3000 años antes. Imagínense, hermano, cuando yo le digo esto de los años, usted está viviendo el año 2021. 2021. Cuando le estoy hablando que los pueblos, las culturas mesopotámicas son 3000 años antes de Cristo. O sea, todavía la antigüedad es, si hago las cuentas, 5 veces superior a nuestra época. Nosotros estamos en el año 2000. Cuando le estoy diciendo, le dije al principio que las primeras culturas están registrándose con hechos, con datos históricos 10,000 años antes de Cristo. Entonces, aquí el punto será, el Génesis es un escrito joven, comparado con la temporalidad humana. Y lo que debemos de rescatar del Génesis es que el Señor es el creador de todo. Que si fue en 6 días, que si fue primero esto, que si fue aquello, eso ya es parte de esta parte hasta cultural, de esta parte hasta del tipo de literatura. Esto ya es parte del cosmogénesis judío, porque también hay un cosmogénesis mesopotámico, porque también hay un cosmogénesis hindú, porque también hay un cosmogénesis chino, y todos son muy parecidos, ¿Por qué son parecidos? Pues por eso que le estoy diciendo, por esta temporalidad antigua. Pero la importancia entonces aquí, hermanos, va a radicar en el tema de que Dios es creador de todo, y yo lo fortalezco más con el Evangelio de Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces, y Jesucristo ya estaba en el inicio de todo. Y lo fundamento también con los pensamientos que lo dije al principio, lo fundamento también con el pensamiento presocrático que buscaba cómo se originan las cosas y está el movimiento inicial.
Y Jesucristo es el verbo es acción. Entonces, en el principio, Dios hizo las cosas. Ya está el movimiento, ya está hasta desde la perspectiva. Y con esto, hermanos, quiero decirle, Dios no se pelea con la ciencia, ¿eh? Dios no se pelea con la ciencia. Y el pensamiento religioso no se pelea con la ciencia, cuando nosotros lo sabemos llevar. Entonces podemos concluir, sí, Dios es creador de todo. Y en esa creación de Dios divina, ahí estaba Jesucristo. Como dice Génesis, en cuanto al aspecto de temporalidad, no es así. Pero sí es Dios creador de todo y Jesucristo estaba en la creación de todo. Eso sí lo podemos concluir. Y la última conclusión, hermanos, es tenemos esta responsabilidad social, esta responsabilidad como iglesia, esta responsabilidad como persona, de que también yo soy, como creación de Dios, tengo que ser de bendición para otro, tengo que ser un mayordomo que sea de bendición para otras personas. Y con esto, hermanos, vamos a estar terminando ya nuestra clase de escuela dominical. Y el próximo domingo también estaremos en esta oportunidad, estaremos viendo la lección número 3 y así será este programa que está iniciando la iglesia de Gante y lo ponemos todo en las manos de Dios, este modelo de educación de escuela bíblica a distancia y es una buena herramienta que Dios nos ha permitido utilizar y ha tenido a bien que la iglesia lo esté ahora poniendo en práctica. Y hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias a los hermanos que nos apoyan. Son varios, yo me sorprendo, son varios los hermanos que nos apoyan en este ministerio, en este servicio. Y pues gracias también a la iglesia y a los pastores que nos dan también la oportunidad, a los hermanos de escuela dominical que nos dan la oportunidad de reactivar estas clases de escuela dominical. Pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a todos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y nos vemos el próximo domingo en la siguiente clase que es la lección 3. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y como hemos escuchado y hemos sido invitados, hermanos, no pierdan la secuencia de estos temas que son muy actuales, que nos invitan a la reflexión, pero como ha sido anunciado, también nos llevan a la afirmación de nuestra doctrina, basada, por supuesto, en la palabra de Dios, en la Escritura. Oremos en este último momento. Que tu bendición, Señor, nos acompañe, como nos ha acompañado a través de nuestro hermano Gerardo este día, y lo hará en las semanas siguientes, en aquellos que compartirán, que expondrán y que transmitirán, Señor, palabra de vida para que fluya entre nosotros. Y que tu bendición, Señor, se siga mostrando en todo esfuerzo, en todo trabajo que tu iglesia también desarrolla para que seamos buenos mayordomos como parte de tu creación en este mundo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.